El viajero de la oscuridad. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Marco López y quisiera compartir con ustedes una historia que me pasó hace algunos años, en una carretera desolada de Arizona. Sé que muchos no me van a creer, pero lo que voy a contarles me ocurrió en la vida real. Todo comenzó como una noche más en mi rutina de trailero. Había salido de Phoenix al atardecer, con destino a Albuquerque, transportando mercancía para una cadena de tiendas. La carretera estaba tranquila, el clima seco y caluroso como siempre en esa parte del desierto, y el camión rodaba suave sobre el asfalto. Pero había algo diferente esa noche, algo que me hacía sentir incómodo, aunque no podía identificar exactamente qué era. Llevaba más de 20 años en este trabajo, cruzando fronteras, estados y caminos desconocidos, pero esa noche en particular, había algo que me pesaba en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudir. La radio estaba encendida como siempre, tocando los corridos que me recordaban a mi tierra natal en Michoacán y que usualmente me ayudaban a mantenerme despierto. Sin embargo, incluso la música familiar no lograba calmar la creciente tensión que sentía. Kilómetro tras kilómetro, el desierto se extendía interminable a mi alrededor. La luna estaba alta, iluminando la arena y los arbustos dispersos con un brillo plateado, pero a pesar de la claridad, no podía evitar sentirme observado. No había otros vehículos en la carretera, lo que no era raro a esa hora, pero la soledad se sentía diferente, más pesada. Decidí no darle mucha importancia y seguir conduciendo, confiando en que era solo el cansancio acumulado. A medida que la noche avanzaba, empecé a sentir un cansancio inusual, un peso en los párpados que no había sentido en mucho tiempo. Normalmente, puedo manejar horas sin necesidad de parar, pero esa noche, sentí que si no me detenía pronto, me quedaría dormido al volante. Miré a lo lejos y vi un área de descanso que nunca antes había notado en mis viajes. Era solo un pequeño lote de asfalto con un par de luces parpadeantes, pero decidí que sería un buen lugar para estirar las piernas y tal vez tomar una siesta rápida. Entré en la parada, detuve el camión y apagué el motor. El silencio que siguió fue abrumador, como si el mundo entero se hubiera detenido. Cerré los ojos por un momento, tratando de relajarme, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Abrí los ojos de golpe y miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, el aire dentro del camión se sentía extrañamente frío, algo que no tenía sentido en medio del desierto de Arizona. Decidí bajar para revisar el camión, pensando que tal vez el motor se había sobrecalentado o que había algún otro problema. Bajé del camión y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, algo difícil de explicar en un lugar tan caluroso. Caminé hacia la parte delantera del camión y levanté el capó. Pero antes de que pudiera revisar algo, vi una figura en la distancia. Era solo un punto en la penumbra, moviéndose hacia mí. Al principio pensé que era otro conductor, quizás alguien más que había decidido parar en el mismo lugar, pero a medida que la figura se acercaba, me di cuenta de que no era un conductor normal. Sus movimientos eran lentos y deliberados, casi como si estuviera flotando más que caminando. La luz de la luna no me permitía ver con claridad, pero había algo en su andar que no parecía humano. Mis manos comenzaron a temblar y un nudo se formó en mi estómago. Retrocedí lentamente hacia la cabina del camión, intentando no quitarle la vista de encima a esa figura que se acercaba. Fue entonces cuando escuché con claridad mi nombre pronunciado desde la oscuridad. Marco López. El terror me paralizó. Era imposible que alguien en medio del desierto supiera mi nombre. No podía ser real. Giré sobre mis talones y corrí hacia la cabina, cerrando la puerta tras de mí con un golpe seco. Intenté arrancar el camión, pero el motor no respondía, como si toda la energía hubiera sido drenada de golpe. La figura estaba más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver sus rasgos. No era un hombre común. Su piel parecía casi translúcida bajo la luz de la luna, y sus ojos,
Eran ojos vacíos, sin vida, que brillaban con una luz extraña. Vestía ropa que parecía de otra época, y en su mano llevaba una lámpara de aceite, cuya luz era la única en todo el lugar. Me miraba fijamente, y de nuevo escuché mi nombre, seguido de una advertencia. No debiste detenerte aquí. El miedo se apoderó de mí, más allá de lo que puedo describir. Sabía que debía salir de allí, pero el motor seguía sin responder. Fue entonces cuando me di cuenta de que esa figura no era de este mundo, que había cruzado a un lugar que no debía, un lugar donde no tenía control. Con un último intento desesperado, giré la llave del encendido, y para mi sorpresa, el motor rugió de nuevo a la vida. No esperé para ver qué más podía pasar. Aceleré el camión a fondo, sintiendo cómo las ruedas patinaban en el asfalto antes de ganar tracción. La figura permaneció en su lugar mirándome mientras me alejaba, pero sus ojos parecían seguirme, penetrando a través del parabrisas. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente lejos, miré por el retrovisor y vi que la parada de descanso había desaparecido. No había nada más que el desierto vacío, como si nunca hubiera estado allí. El sudor frío empapaba mi camisa y mi mente seguía repitiendo lo que había visto, lo que había sentido. Llegué a Albuquerque sin más incidentes, pero la experiencia me dejó marcado. No volví a tomar esa ruta y cambié mi horario para evitar conducir de noche siempre que fuera posible. Nadie me creyó cuando intenté contar lo que sucedió, pero no me importa. Sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que algo me encontró esa noche en el desierto. Desde entonces, evito detenerme en lugares que no reconozco, y cada vez que siento esa opresiva sensación de ser observado, acelero hasta dejarla atrás. Pero el recuerdo de esos ojos vacíos y esa advertencia me persigue, recordándome que hay cosas en este mundo, y quizás en otros, que no deben ser enfrentadas a solas en la oscuridad del desierto. Gracias por escuchar mi historia, y les deseo a todos un buen viaje en sus propias rutas. Cuídense, porque nunca se sabe quién o qué podría estar al acecho en la próxima curva. La señal perdida. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Méndez, y quisiera compartir con ustedes una historia que me ocurrió hace unos años mientras trabajaba como trailero en los Estados Unidos. Sé que muchos no me van a creer, pero les aseguro que lo que les voy a contar me sucedió en la vida real. Todo comenzó como una noche normal en la carretera. Estaba manejando por una ruta secundaria en Nevada, una de esas carreteras que parecen no tener fin, con el desierto extendiéndose hacia el horizonte, bajo un cielo estrellado y sin una sola alma a la vista. Llevaba ya varias horas manejando, y como siempre, mi fiel radio CB estaba encendida. Esa radio me había acompañado en todos mis viajes, dándome la oportunidad de mantenerme en contacto con otros conductores, escuchar noticias y a veces simplemente romper la monotonía con alguna charla casual. Esa noche en particular, el CB estaba extrañamente silencioso. No había el habitual tráfico de voces de otros conductores, ni siquiera el típico ruido de estática que llenaba el aire. Solo el suave rugido del motor y el susurro del viento contra la cabina acompañaban mi recorrido. Decidí ajustar el dial, esperando captar alguna conversación o al menos una estación de música. Fue entonces cuando escuché algo. Una voz, apenas perceptible, comenzó a surgir del silencio. Al principio pensé que era una interferencia, algún fragmento perdido de una conversación a la que no debía prestarle atención. Pero la voz se hizo más clara, y lo que escuché me hizo tensar las manos en el volante. Juan Carlos. No podía ser. El nombre que escuché era el mío, y la voz lo pronunció con una familiaridad inquietante. Me quedé inmóvil por un momento, intentando racionalizar lo que acababa de escuchar. Pensé que tal vez estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de tantas horas al volante. Decidí ignorarlo. Pero justo cuando estaba a punto de apagar el CB, la voz volvió.
Juan Carlos, no sigas adelante. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La voz era suave, casi como si me estuviera susurrando al oído, y su tono no era el de una advertencia, sino el de una orden. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de vida en aquella carretera desolada, pero no había nada, solo la oscuridad del desierto y el lejano brillo de las estrellas. Intenté responder por la radio, pero mi voz salió temblorosa, insegura. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No hubo respuesta inmediata, solo el sonido del viento y el motor. Pero antes de que pudiera apagar el CB, la voz volvió, más insistente esta vez. No sigas adelante, Juan Carlos. Detente ahora. Mis instintos me gritaban que debía seguir conduciendo, que debía ignorar lo que estaba sucediendo. Pero algo en esa voz, algo en la calma con la que pronunciaba mi nombre, me llenaba de un terror que no podía explicar. Sentí como si estuviera a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. Tomé la decisión de detenerme, pensando que tal vez si me paraba y descansaba un poco, la sensación de miedo se desvanecería. Encontré un pequeño desvío en la carretera, un camino de tierra que llevaba a lo que parecía ser una estación de servicio abandonada. El lugar estaba en ruinas, con viejas bombas de gasolina oxidadas y una pequeña estructura que alguna vez debió haber sido una tienda o una oficina. Apagué el motor y me quedé sentado en la cabina, respirando profundamente, tratando de calmarme. El CB seguía encendido, pero la voz había desaparecido. Solo quedaba el silencio. Bajé del camión, necesitando sentir el suelo bajo mis pies, esperando que el contacto con la realidad disipara el terror que aún sentía. El aire del desierto era frío, inusualmente frío para esa época del año. Caminé alrededor del camión, revisando la carga y tratando de sacudirme la sensación de ser observado. Pero no había nadie allí, o al menos eso pensé. Fue entonces cuando la radio volvió a encenderse por sí sola. Juan Carlos, te advertí. La voz ahora sonaba más cercana, más clara, como si la persona estuviera justo al lado de mí. Me di la vuelta de golpe, esperando ver a alguien, pero solo encontré la vacía oscuridad del desierto. Corrí de regreso a la cabina cerrando la puerta con fuerza. Intenté arrancar el motor, pero el camión no respondió. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Giré la llave una y otra vez, pero no había nada. Solo el sonido de la radio, que ahora estaba emitiendo una estática suave, interrumpida ocasionalmente por fragmentos de palabras que no lograba entender. Entonces vi algo por el espejo retrovisor. A lo lejos, en la carretera, una figura se acercaba lentamente. No podía distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero su simple presencia me llenó de un terror indescriptible. Era como si todo mi cuerpo me estuviera gritando que no dejara que esa cosa se acercara. Finalmente, el motor del camión rugió a la vida, y sin pensarlo dos veces, aceleré, dejando atrás la estación de servicio y la figura que se acercaba. Mientras me alejaba, miré una vez más por el espejo retrovisor y vi que la figura se había detenido en el lugar exacto donde había estado parado mi camión, como si supiera que había estado allí, como si me estuviera observando mientras me iba. La radio CB volvió a la vida una vez más, pero esta vez no era la voz que me había estado hablando antes. Era solo estática, el sonido familiar que siempre había escuchado en mis viajes. Pero algo en mí había cambiado. Ya no podía ignorar lo que había sucedido. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero desde esa noche he evitado tomar esa carretera. Algunos de mis compañeros traileros me han contado historias sobre señales perdidas, voces en la radio y apariciones en carreteras desiertas, pero nadie tiene una explicación clara. Lo que sé es que lo que me sucedió esa noche fue real y que por alguna razón fui advertido de no seguir adelante. Desde entonces, llevo conmigo un nuevo respeto por las carreteras desoladas y por las voces que se escuchan en la radio en medio de la noche. Sé que puede sonar increíble, pero les aseguro que todo esto me pasó en la vida real. Si alguna vez escuchan su nombre en una carretera desierta,
Tomen mi consejo. Deténganse, piensen bien en lo que están haciendo y nunca ignoren la señal perdida. Gracias por escuchar mi historia. Conduzcan con cuidado, porque en las largas y solitarias rutas de este país, nunca se sabe qué o quién puede estar escuchando. El paso del muerto. Buenas noches. Mi nombre es Héctor Ramírez y quiero compartir con ustedes una historia que me sucedió en un tramo desolado de la Interestatal 40, en Nuevo México. Sé que lo que voy a contarles suena increíble, pero les aseguro que esto me pasó en la vida real. Aquella noche, como muchas otras, me encontraba conduciendo por la Interestatal 40, una carretera que había recorrido infinidad de veces. Era un tramo largo, recto y completamente desolado. No era raro sentir que uno estaba en medio de la nada, rodeado únicamente por el árido desierto y un cielo tan oscuro que parecía absorber toda la luz de las estrellas. Esa noche en particular, el clima estaba más frío de lo normal y un viento helado golpeaba la cabina del camión. Llevaba ya varias horas conduciendo y a pesar de estar acostumbrado a la soledad del camino, algo en el ambiente me tenía inquieto. Era como si la oscuridad a mi alrededor se hubiera vuelto más pesada, más opresiva. La radio estaba apagada y el único sonido era el de las llantas sobre el asfalto y el ocasional aullido del viento. Decidí encender la radio, esperando que algo de música o tal vez la voz de otro conductor me hiciera compañía, pero solo obtuve estática. Suspiré, concentrándome en la carretera que se extendía interminablemente ante mí. Todo iba bien, o al menos eso pensé, hasta que vi algo en la distancia. Al principio, no estaba seguro de lo que era. Parecía ser solo una sombra en el borde de la carretera, algo que mi mente descartó como una roca o tal vez un animal. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una figura humana, inmóvil, parada justo en el arcén. Reduje la velocidad no porque quisiera detenerme, sino porque la figura me llenaba de una sensación de malestar que no podía ignorar. A medida que el camión se acercaba, pude ver más claramente. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía ropa oscura, casi indistinguible en la penumbra, y su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. Mi instinto me decía que siguiera adelante, que no me detuviera por ninguna razón. Pero algo en la figura me hacía dudar, como si hubiera algo importante que necesitaba saber. Mientras pasaba junto a él, su cabeza giró lentamente para seguirme con la mirada, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada penetrante como un peso sobre mí. Seguí conduciendo, dejando la figura atrás, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, esperaba verlo allí, parado en medio de la carretera, pero no había nada. Sin embargo, el miedo no se desvanecía. Si acaso, se intensificaba. Finalmente, no pude resistir más y decidí detenerme en una pequeña área de descanso unos kilómetros más adelante. Necesitaba salir de la cabina, respirar aire fresco y tratar de sacudirme la extraña sensación que me había acompañado desde que vi a esa figura. Bajé del camión y me alejé unos pasos, observando la inmensidad del desierto bajo la luz de la luna. El silencio era absoluto, tan profundo que cada pequeño sonido que hacía resonaba como un eco. Pero entonces, algo me hizo girar bruscamente. Había otra vez la figura, de pie, a la distancia, justo en el lugar donde me había detenido. No podía ser. La había dejado atrás, kilómetros atrás, y sin embargo, allí estaba, mirándome en silencio. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugando trucos, que el cansancio me estaba haciendo ver cosas, pero cada fibra de mi ser me decía que lo que estaba viendo era real. Decidí no quedarme para averiguarlo. Corrí de vuelta al camión, con el corazón latiendo desbocado, y encendí el motor. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y lo vi nuevamente, parado en la carretera, mirándome. Esta vez su brazo se levantó lentamente, señalando en mi dirección. El pánico se apoderó de mí. No sabía qué quería esa figura, ni cómo había llegado hasta allí,
pero lo que sí sabía era que necesitaba alejarme lo más rápido posible. Conduje a toda velocidad, con la figura desapareciendo en la distancia, pero su presencia seguía conmigo, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero desde entonces evito a toda costa ese tramo de la Interestatal 40. No sé quién o qué era esa figura, ni por qué me señalaba de esa manera, pero lo que sí sé es que algo en esa carretera está profundamente mal, algo que no pertenece a este mundo. Desde aquella noche, he escuchado historias de otros conductores que han visto cosas similares en ese tramo, pero nadie tiene una explicación. Lo que me queda claro es que el paso del muerto no es solo un nombre. Hay algo allí, algo que está esperando y que quizá no todos los que lo encuentran logran contarlo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que nunca tengan que pasar por lo que yo pasé, pero si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden mi advertencia. En esa carretera, no todo es lo que parece.